Bueno, la verdad es que queda de manifiesto las diferentes velocidades a las que se funciona en el mundo de las bibliotecas. Se funciona a diferentes velocidades fuera, dentro y en lo más cercano nos damos cuenta, ¿no? Entonces, bueno, cuando planteamos estas jornadas, ¿no?, retos y perspectivas a las que nos intentamos, pues desde luego la primera es la resistencia al cambio, ¿no? La que apuntaba Patricia, pues en lo más cercano, con compañeros y compañeras, a luego la que plantea pues Goyo, con pues, implementar nuevos, a través de las nuevas tecnologías, pues nuevos sistemas, ¿no?, de comunicación con los usuarios y así. Y bueno, yo creo que hay que animarle un poco a Patricia, porque la verdad es que le teníamos que haber dejado hablar la primera para no quedarnos con este bajón. Sí, se llega a abrir las jornadas. Bueno, pero viene en cierto modo optimista, porque sí, ha dicho que va a cambiar, que va a... O sea, tiene el necesita apoyo. Bueno, y igual, no sé, Eva hablaba, ¿no?, de que quería, o sea, que una de las cosas que ella cree que debemos hacer es transformar la biblioteca que hemos heredado, ¿no? Igual un poco, dinos en qué aspectos concretos o cómo concretarías. Bueno, yo, por lo menos en EIBAR sí que estamos un poco de acuerdo con lo que ha comentado Ramón a la mañana, ¿no? Me parece que hoy en día tenemos pocas cosas que hacer, ¿no? A lo mejor ya en un futuro no sabemos si va a venir gente, si vamos a tener libros, si la gente va a leer desde casa o, como he comentado antes, ¿no?, el acceso a la información ya no tiene por qué hacerse desde la biblioteca, ¿no? Entonces igual sí que, aunque va a ser un trabajo que no sé si lo vamos a poder hacer, porque los profesionales que hay hoy en día en las bibliotecas, al menos en el caso de EIBAR, no digo por el personal fijo, sino por todos estos eventuales que se van contratando a veces para cubrir bajas y demás, pues no pueden igual dar la talla, ¿no? Pero es ordenar toda la información que hay. Pienso que igual aquí en el País Vasco, así como en otras comunidades se hace, lo de información a la comunidad, pues por ejemplo en Salamanca o en muchos sitios se está haciendo, y aquí por lo menos nosotros luego en EIBAR no lo hemos hecho. Hemos empezado con lo de la agenda cultural, pero igual es unificar en un punto la información a los inmigrantes, la información sobre empleo, instituciones, turismo, hasta horarios de autobuses, no sé, un poco que la gente sepa dónde acudir. El tema de formación, antes lo comentaba, ¿no? Antes se me ha olvidado además decirlo, que hicimos el año pasado un taller de alfabetización digital para, sobre todo eran la mayoría más de casa o personas ya mayores, de estos que piensan que la biblioteca no es suya, ¿no? Que les da hasta miedo entrar porque, claro, es que les vean ahí a todos los estudiantes de ocupas y parece como que ellas no tienen lugar, ¿no? Entonces creo que talleres de este tipo, de formación digital, informática básica, qué es un ratón, cómo se enciende y se apaga, qué es internet, ¿no? Pienso que para gente de esa edad es una oportunidad conocer el mundo de internet hoy en día y no marcharse de aquí sin saber lo que es, ¿no? Ya que están viviendo ahora en ello, pero claro, no tienen a lo mejor posibilidades de hacerlo en otro sitio. Antes ha comentado Francisca que igual a través de los CACETA-UNEA podemos derivar este tipo de formación, porque desde luego a nosotros nos desbordó. O sea, hicimos un taller, claro, son bastantes horas, teníamos solamente una persona, 8 ordenadores y la hora era de 2 a 4. Con lo cual, pues no salió para mucha gente, ¿no? Eso sí, los que salieron de allí después han apuntado en el hogar del jubilado, tienen internet en casa y se han comprado un portátil, por ejemplo mi madre, ¿no? Entre ellas, y sé de alguna otra. Y entonces nos decían, ¿y no vais a hacer otro más ya, pues un poco de otro nivel? Y claro, es que no tienes personal adecuado siempre, ¿no? Aunque te gustaría. Eva, ¿la relación con Caseta también? Sí, es que... ¿Cómo está? De momento no tenemos relación. Yo, por ejemplo, el otro día les pregunté si iban a hacer algún curso de WordPress y como que no lo tenían previsto. Luego resulta que se van a hacer pues dentro de la formación digital, pero no tenemos relación. Pero bueno, puede ser una vía. Bueno, es todo empezar a hablar. A lo mejor se pueden hacer convenios o con el hogar del jubilado. Claro, lo que pasa es que para el hogar del jubilado ya pues tienen que ser jubilados, no puede ser
Pues yo, por ejemplo, veo ahora parados de estos gente que se ha quedado en el paro con 40 y pico años, que en la vida ha necesitado ni un ordenador ni internet, ¿no? Para trabajar. Pues una persona que ha estado trabajando en una línea, en un taller. Pues se encuentra en el paro, resulta que ahora ya en el INEM, que ya no se llama INEM, que me enteré el otro día, bueno, resulta que ya no van a llamarte, oye, que hay una oferta de trabajo adecuada para ti, no, es que el propio desempleado va a tener que entrar sus datos en internet, en Red Trabaja, el empresario va a poner sus anuncios a través de la red y entonces ves que hay un montón de gente que es que encima de estar en el paro es que no va a encontrar en la vida trabajo, porque si esa va a ser la manera de acceder, entonces igual nuestra función sí que va a ser un poco hacer esos talleres y la verdad es que salen gratis. O sea, nosotros con este personal de DBGESA, que estaban encantados porque como allí parece que no va tanta gente, está al final de IVA, así saliendo ya hacia... Claro. ¿Pero qué es DBGESA? Sociedad para el Desarrollo Económico de Debabarrena, es como de la comarca, hacen orientación laboral, cursos de formación. No, esta es una institución que está bien. ¿Es como un área de desarrollo local? Y de hecho, el otro día la chica esta de Servicio Público de Empleo nos comentó que también hay en Deva, en Motrico, en el Oibar, creo que se están haciendo, tienen una persona dedicada a explicar lo que es Red Trabaja, o sea que igual es cuestión de aprovecharla y llevarla a la biblioteca para hacer talleres, ¿no? Y la vamos a tener también allí para atención personalizada, para todos los que se apunten bajo cita previa, pues oye, que me orientes, porque es que yo creo que hasta los estudiantes tienen dificultades. O sea, nosotros nos dimos cuenta que no saben que existen los periódicos de los domingos, que tienen los anuncios de trabajo, los boletines oficiales, pues un poco enseñarles los recursos que hay, ¿no? Y un poco por ahí, no sé, lo del tema de idiomas, ya más formación, sí que hay gente que coge libros de jardinería, pero igual ya más para ocio, pero lo demás sí que yo no conozco mucho esos postdocs. A nosotros nos cuesta encontrar, por ejemplo, libros de soldadores o de carpinteros, o no sé si puede que existan esos materiales, pero la verdad no, te traen los distribuidores, esto es el típico, publican el 80 y pico, con unas ilustraciones que no traen nada y sí que hay una demanda, ¿no?, de ese tipo de material. Yo lo veo un poco por ahí, pero bueno, no es tampoco muy fácil, porque tienes abierto desde la mañana hasta la noche, no tenemos las salas adecuadas como para impartir cursos, solamente pues eso, cuando se cierra, de 2 a 4, personal adecuado a veces falla, pues no sé, ¿qué opinan los demás? Pero si no lo has dicho, que sería, perdón, de los de DBGESA, Marta, tu cosa. Sí. Pero el personal público tiene. Pues estos 2 años hemos hecho con DBGESA. 2 años con DBGESA y este año con una chica que está contratada por el ayuntamiento en un plan de estos de fomento de empleo, que antes lo que era el INEM, que sigue siendo, pero bueno, yo le llamo INEM porque no el SEPE, y corporaciones locales. Me han contratado una chica técnico para impartir estos cursos y para enseñar. Sobre todo ellos querían que explicara lo de Red Trabaja. Entonces, bueno, aprovechas y sale, bueno, bastante bien. O sea, nosotros, a la biblioteca luego no cuesta nada. Sí, Eva, te quería preguntar, cuando os proponéis hacer un curso de este tipo, ¿hacéis un previo sondeo? Es decir, hoy en día hay que tener en cuenta que en el país en que estamos, 4 administraciones que concurren, cada uno por su lado. Tenemos agencias de desarrollo, tenemos bienestar social, tenemos sindicatos, tenemos academias, cursos ofertados, bueno, constantemente. Y muchas veces nos solapamos unos a otros, estamos viendo lo mismo, ¿no? Sí. Porque hacéis un previo sondeo, miráis si a la hora de hacer un curso de informática lo está haciendo el CACETA, lo están haciendo los sindicatos, lo está haciendo la agencia de desarrollo, lo está haciendo, no sé, las escuelas o... Yo, por ejemplo, con el curso de informática que hicimos, yo suelo mirar qué cursos se sacan en CACETA y siempre suelen ser más avanzados. Últimamente andan mucho con lo de 2.0, o con e-administración, o cursos de este tipo, ¿no? Blogs, lo que nos estamos formando nosotros, ¿no? Claro, toda una persona que no sabe ni cómo se mueve el ratón, es que ni se atreve a ir ahí, ¿no? Es que no piensa que es su sitio, ¿no? Entonces, a lo mejor es un impulso para ellos levantar
levantarles un poco la autoestima, ¿no? Y decir, bueno, vamos a hacer un curso en la biblioteca para mujeres mayores de 50 años que en su vida han tocado un ordenador. Entonces sí que van. Y ya una vez que le pierden un poco el miedo, van después, les derivas a otros sitios. Pues dices, bueno, pues a lo mejor si luego en el Caceta conseguimos que den un curso de segundo nivel, como dijéramos, pero igual es perder ese miedo. Y el tema de talleres de empleo, no sé, nosotros las de DBG estaban encantadas, pues decía, pues que allí la verdad es que va gente, pero tenemos que insistir, y en cambio aquí, como ya tenéis la gente, pues ponemos un cartel y en una hora se acabaron las plazas para el curso. O sea, hubo que hacer una matriculación, bueno, no se cobró nada, pero se tenían que apuntar y hubo reservas, o sea, gente, y se acabó el plazo, pues porque a lo mejor los canales de comunicación que tienes pues son, pues a la gente le llega más, o yo no sé por qué. Entonces, sí, repites cosas, pero bueno, yo no creo que tampoco esté de más, porque nosotros, ya te digo, no llegamos a mucha gente tampoco. Entonces, bueno, de paso les enseñas lo que tienes, pues oye, mira, pues si quieres hacer el currículum, pues tienes esto, o estos libros, pues los de la guía, les explicas cómo va la biblioteca, que bueno, había algunos que no habían ido en la vida y a partir de entonces han empezado a ir, porque decían, bueno, yo no sabía que yo podía vivir aquí. Que a veces te quedas sorprendido que en una ciudad como Eibar, que tampoco es tan grande, que la gente no sepa que puede ir a la biblioteca. Y muchos vienen y dicen, uy, ¿cómo ha cambiado esto? Yo cuando venía, pues sí, pero a veces pensamos que todo el mundo nos conoce y no. Bueno, yo creo que también otro de los retos a los que nos enfrentamos y que ha salido un poco en todas las exposiciones que hemos oído y demás, es el tema económico. Que, bueno, a mí me gustaría que Eva os contase, porque ellas tienen una experiencia reciente de conseguir financiación externa, que bueno, parece una cosa que la administración no debería escatimar recursos en la biblioteca, pero se está escatimando, está claro. Entonces, bueno, yo, Eva, si no te importa, cuenta un poco cómo ha sido tu labor ahí de tocar puertas. A ver, bueno, a mí me llegó como fue a través de la concejala de Cultura, que me pasó una información que dentro de la obra social de Kutxa había una posibilidad de presentar proyectos pues para algo que se nos ocurriera. Entonces pensamos en el tema de idiomas, dijimos, bueno, pues aquí hay una posibilidad, hicimos un proyecto, tampoco muy extenso, con las ideas que teníamos, un poco los objetivos, en qué se iba a invertir, pues presentamos presupuestos de fondo que podíamos comprar, la guía, y bueno, yo creo que conseguimos 8.000 euros, que no es poco, 8.000 euros el año pasado. Eso sí, el logotipo de Kutxa aparece por todas partes en la guía, les invitamos a la presentación, en el centro de interés también aparece su logotipo, les pedimos un sello para que apareciera que todos los libros que se compraron estaban donados por Kutxa, y sin más, este año hemos vuelto a intentar, y para una campaña de fomento de la lectura, y solo nos han dado 10.000, pero bueno. El año que viene pues también intentaremos, porque dices, bueno, igual es que este año tenían menos dinero, ¿no? Pues puede ser que otro año tenga suerte, nos les quede ahí una bolsa y por intentarlo tampoco pierdes mucho. Y todas las sesiones de cuentacuentos menos una este año han sido también financiadas por Kutxa. Pues no sé si es que es justo esa entidad financiera, nos mandan un catálogo a primeros de año con todas las ofertas que tienen, y la verdad suelen ser unos espectáculos buenísimos, que si los contratas te pueden salir más de 800 euros o de ahí para arriba. Y este sábado mismo tuvimos una sesión de marionetas y me comentaron que hubo unas 200 personas, o sea, que demasiado, o sea, que al final tuvieron que pues, cerrar la entrada a mucha gente, y no sé, creo que hizo mal tiempo, entonces suele influir mucho, ¿no?